Bienvenidos a Código Penal. Hoy exploramos cómo una familia perfecta oculta secretos que terminarán en tragedia. ¿Hasta dónde llegarán para proteger su reputación? Descubre una historia de traición, amor prohibido y venganza. En las afueras de Everett, en el estado de Washington, cerca de densos bosques y calles tranquilas, vivía la familia Garrett, un modelo de unión perfecta, uno de esos matrimonios que servían de ejemplo para los demás. Oliver Garrett y su esposa Emma parecían la viva imagen de la armonía. Él, un ingeniero serio y equilibrado. Ella, activa y amable, el alma de cualquier reunión. Su hogar siempre estaba lleno de invitados, y a menudo organizaban fiestas y barbacoas, reuniendo a vecinos y amigos para compartir la alegría de un cálido ambiente familiar. Entre sus invitados destacaba Ryan West, un vecino que vivía a solo unas casas de distancia. Ryan conocía a los Garrett desde que se mudaron a la zona, y con el tiempo, su relación se había vuelto tan cercana como la de familiares. Solía estar en casa de ellos, ayudando con las tareas del hogar y pasando tiempo en compañía de Oliver y Emma. Su sinceridad y amabilidad eran cautivadoras, y nadie se cuestionaba la razón de su frecuente presencia en ese hogar. Los vecinos lo veían como un amigo leal de la familia, y el propio Oliver nunca dudó de la honestidad de esa amistad. A primera vista, la vida de los Garrett parecía ideal, como un rompecabezas perfectamente armado. Emma, sociable y alegre, siempre estaba rodeada de amigos, sin descuidar nunca a su esposo ni a su hijo. Oliver, por su parte, trabajaba de manera constante en su empleo estable, sin involucrarse demasiado en la vida social, pero siempre dispuesto a apoyar a su esposa en la organización de sus reuniones. Sin embargo, en este apacible vecindario se escondía algo más profundo y sombrío que nadie sospechaba. Los vecinos, acostumbrados a la imagen ejemplar de los Garrett, no podían imaginar que pronto se desataría un escándalo que cambiaría para siempre sus vidas. Parecía que nada podría romper ese mundo acogedor. Pero a medida que sus vidas se llenaban de encuentros y reuniones vecinales, empezaron a surgir pequeños indicios, al principio casi imperceptibles, como grietas en un cristal. No obstante, por más que se escondan los verdaderos motivos, tarde o temprano salen a la luz. Y cuando en una familia aparentemente pacífica y próspera aparece una fisura, esa brecha puede crecer hasta convertirse en un abismo que consuma a todos sin excepción. Emma y Oliver, sin saberlo, estaban al borde de ese abismo. Inicialmente, Ryan era solo un vecino, un amigo, un apoyo confiable para la familia Garrett. Sin embargo, con el tiempo, entre él y Emma comenzó a surgir algo más que una simple amistad. Su vínculo secreto empezó con conversaciones inocentes en la cocina y breves mensajes que interrumpían de manera fugaz su vida cotidiana. Pero esos encuentros breves y aquellos toques casuales pronto se transformaron en una pasión que ambos debían mantener en secreto. Al principio, Emma estaba asustada, atrapada en la tensión de su doble vida, pero no podía renunciar a los sentimientos que Ryan había despertado en ella. Él se convirtió en una bocanada de aire fresco, en una emoción nueva y prohibida que no la dejaba ni por un momento. Las miradas furtivas, los toques discretos, los momentos en que quedaban a solas solo avivaban su interés, y pronto esos sentimientos empezaron a ocupar cada vez más espacio en su vida. Oliver, su esposo, parecía cada vez más distante, como si estuviera al otro lado de un muro invisible. Ryan también parecía cautivado por aquel torbellino de emociones, aunque era plenamente consciente del peligro que implicaba su relación. A pesar de ello, encontraban cada vez más excusas para quedarse a solas, para disfrutar de esos instantes de silencio y cercanía que les brindaba el secreto que compartían. Cada encuentro se convertía en un juego al borde de lo permitido, en un balance entre el miedo y el deseo de experimentar algo real. Emma y Ryan, como dos cómplices, construían un pequeño espacio propio, inaccesible para los demás. Hasta que un día todo cambió. Emma descubrió que estaba embarazada. La noticia fue como un golpe que la llenó de miedo y, al mismo tiempo, la atravesó con un agudo sentimiento de culpa. Comprender que su vida secreta podría destruir a su familia la llevó a encerrarse en sí misma e intentar mantener la noticia oculta,
sobre todo de Oliver. Temía que la verdad, si salía a la luz, destruyera todo lo que habían construido juntos, y su ansiedad crecía día tras día. Intentó distanciarse de Ryan, limitar las conversaciones, posponer los encuentros, pero sus sentimientos la mantenían atada a él. Su conflicto interno se hacía insoportable. Se sentía atraída hacia él, pero a la vez atormentada por la traición a su esposo. Emma sentía cómo su vida se convertía poco a poco en una lucha constante por mantener bajo control un secreto que apenas lograba contener. Mientras tanto, Oliver empezó a notar ciertos cambios. Las frecuentes salidas de Emma, su inusual reserva, sus intentos de evitar su mirada y de encerrarse en sí misma, todo eso comenzó a atraer su atención y a despertar sus sospechas. Oliver no pudo dejar de notar que Emma había cambiado. Al principio trató de justificar su extraño comportamiento. ¿Sería el estrés o alguna preocupación insignificante de la que no quería hablar? Sin embargo, cuanto más observaba, más crecían sus sospechas. Emma se había vuelto reservada, salía de casa con frecuencia, excusándose con motivos poco convincentes y evitaba hablar con él. Su hábito de tocarlo, de abrazarlo, había desaparecido, y cuando estaban a solas, una tensión palpable flotaba en el aire, una tensión con la que Oliver no sabía cómo lidiar. Con cada pequeño detalle, sus sospechas tomaban forma, y un día decidió romper con sus propios principios para obtener respuestas. Una tarde, cuando Emma dejó su teléfono en la mesa de la cocina, Oliver, consumido por la duda y la ansiedad, se acercó al dispositivo. Nunca antes había pensado en invadir su privacidad, pero la curiosidad y la inquietud fueron más fuertes. Al abrir los mensajes, la verdad se hizo evidente. No le llevó mucho tiempo encontrar las conversaciones con Ryan. Mensajes íntimos y claros que revelaban mucho más de lo que podía imaginar. Sus palabras, llenas de pasión y de planes para el futuro, eran como dagas que atravesaban su corazón y sus ojos. Cada confesión, cada referencia a un futuro juntos, en los mensajes eran como clavos que se clavaban en su pecho. Y cuando llegó a las palabras en las que Emma confesaba que estaba esperando un hijo, su mundo se vino abajo por completo. Oliver se quedó de pie en la cocina, aferrado al teléfono, sin poder creer lo que estaba leyendo. Las palabras en la pantalla se volvían cada vez más insoportables, como si señalaran que todos los años de su vida juntos y su confianza no eran más que una ilusión. Comprendió que Emma no solo lo había traicionado, sino que desde hacía tiempo estaba planeando una vida sin él, pensando que su secreto nunca sería descubierto. Sin recordar muy bien cómo, Oliver dejó el teléfono en su lugar y se apartó, sintiendo como una ola de ira y dolor se apoderaba de él, mezclada con un profundo sentimiento de humillación e impotencia. Estaba solo, traicionado y humillado, engañado por la persona en quien más confiaba en el mundo. El mundo que había considerado estable se había desmoronado en cuestión de minutos. Durante varios días, Oliver vivió como en una niebla, repasando cada detalle, cada mensaje, y recordando momentos que ahora adquirían un nuevo sentido. Su ira crecía, y junto con ella llegaba la certeza de que no podía dejar las cosas así. El sentimiento de traición lo consumía, desplazando cualquier otro pensamiento. Oliver comprendió que no podría seguir adelante sabiendo que Emma y Ryan habían destruido su vida, y decidió que la única salida era la venganza. La determinación que había encontrado en sí mismo lo asustaba y al mismo tiempo le daba una extraña sensación de control. En el ático, en una caja con las pertenencias de su padre, quien había muerto hacía años, Oliver guardaba un viejo revólver. El arma, olvidada y cubierta de pátina, pero aún cargada, simbolizaba su conexión con el pasado, con el mundo que alguna vez conoció. Al sacar el revólver, experimentó una calma extraña, como si su decisión no fuera un mero arrebato de ira, sino un desenlace predeterminado. Esa misma noche, cuando Emma dijo que iba a encontrarse con una amiga, Oliver sabía a dónde se dirigía en realidad. La siguió hasta la casa de Ryan y observó cómo su silueta desaparecía tras la puerta. Esperó unos minutos, mirando las ventanas, hasta asegurarse de que estaban solos y de que nadie los interrumpiría. Luego, con paso firme, se dirigió a la entrada.
Entró sin llamar, apenas oyendo sus propios pasos sobre el suelo de madera, como si actuara en automático, envuelto en una sensación de inevitabilidad. Cuando llegó a la sala, se encontró con la escena que había imaginado muchas veces en los últimos días. Ryan y Emma estaban juntos, sentados muy cerca, conversando sin percatarse de nada a su alrededor. Por un instante, Oliver se quedó inmóvil, observando la escena completa, sintiendo cómo su mano apretaba el arma con cada vez más fuerza. Emma y Ryan finalmente lo notaron, y las expresiones en sus rostros, que pasaron de la sorpresa al miedo, lo atravesaron como un dardo de hielo, un sentimiento que no había esperado experimentar. Sin decir una palabra, Oliver levantó el revólver y disparó. Ryan no tuvo tiempo de reaccionar, cayó al suelo, sorprendido. En ese momento, Emma gritó, pero su grito estaba lleno no solo de horror, sino también de dolor, por la culpa que sentía ante Oliver. Él no escuchaba sus palabras. Sus ruegos ya no significaban nada para él. En ese mismo instante, apuntó hacia ella y apretó el gatillo. Cuando todo terminó, Oliver quedó de pie en silencio, contemplando las consecuencias de su acto, sintiendo como un vacío helado se apoderaba de su interior. Después de lo sucedido, Oliver permaneció en la casa de Ryan, sumido en una abrumadora sensación de vacío. El silencio dominaba el ambiente, llenando la habitación de un frío que parecía calar hasta los huesos. Permanecía inmóvil en medio de la sala, rodeado por las mudas evidencias de su acto. En medio de esa extraña calma, no sentía remordimiento alguno, solo una profunda fatiga y una indiferencia hacia lo que le esperaba. Con el revólver aún en la mano, Oliver pasó varios minutos observando los cuerpos de Emma y Ryan, como si no terminara de aceptar lo que había ocurrido. Sus rostros, congelados en sus últimas expresiones, le resultaban a la vez familiares y extraños. Comprendió que lo había perdido todo, que todo lo que alguna vez había sido importante para él se había desvanecido, y que esa pérdida no le traía ni alivio ni satisfacción. Sentía como su mundo interior se desplomaba en un abismo y sus emociones comenzaban a extinguirse, como las brasas de un fuego que se apaga. Finalmente, dejó el revólver en el suelo. Aplastado por el peso de sus acciones, pero extrañamente tranquilo, Oliver se acercó a la mesa y marcó el número de emergencia, 911. Sabía lo que le esperaba. Cuando el operador respondió, Oliver, con una calma casi mecánica, informó sobre lo ocurrido. He matado a mi esposa y a su amante. Vengan. Ni siquiera recordaba exactamente lo que dijo en ese momento. Su voz sonaba distante, casi como si hablara otra persona. Las palabras que pronunció resonaron en la habitación, pero a él ya no le importaba si alguien más las escuchaba o no. Tras la llamada, se quedó sentado, mirando el suelo, sumido en pensamientos que giraban en torno a una sola idea: su vida destruida. Cuando llegaron los policías, Oliver no se movió. No hizo el menor intento de resistirse ni de huir. Todo lo que alguna vez tuvo lo había dejado atrás en esa casa, entre los fragmentos de su vida destrozada. Pronto los agentes lo rodearon, y aunque uno de ellos lo miraba con desconfianza, como si no creyera en su sumisión, no dijo nada. Oliver levantó las manos con calma, dejándose esposar y escoltar hasta el coche patrulla. Más tarde, en la comisaría, su actitud silenciosa sorprendió a todos. Sentado en su celda, miraba fijamente al frente, sin reparar en las paredes, en la luz, ni en las sombras que se proyectaban tras las rejas. Los policías y detectives discutían su caso con creciente asombro. Su confesión, sus declaraciones sinceras y su tranquilidad los dejaban perplejos. Oliver sabía que ya no había marcha atrás y aceptaba esa idea con una extraña ligereza. Así, en completa soledad, sintió que, al fin, había puesto el punto final a su historia. En el juicio, Oliver parecía sorprendentemente tranquilo, incluso distante, como si lo que estaba ocurriendo no tuviera nada que ver con él. Su frialdad no pasó desapercibida para los presentes, llenando la sala de una atmósfera opresiva. El fiscal, que había preparado una acusación seria, presentó sin dificultad las pruebas de que Oliver había planificado cuidadosamente su crimen y actuado con total intención.
Con una serie de pruebas, incluyendo los mensajes que había encontrado en el teléfono de su esposa, así como su propia confesión del asesinato, la fiscalía construyó una versión de un acto deliberado y premeditado. Los testimonios de conocidos y vecinos, quienes describían a Oliver como una persona tranquila y equilibrada, solo acentuaban la gravedad de su acción. El fiscal subrayó a los miembros del jurado que Oliver, quien parecía un esposo confiable, había sido capaz de planear fríamente el asesinato, consciente de las consecuencias, y sin detenerse hasta el final. Para muchos, ese contraste era inconcebible, pero para la fiscalía era la prueba definitiva de que actuó con premeditación. Todos los hechos apuntaban a que, al descubrir la infidelidad, Oliver no intentó buscar una salida pacífica, sino que optó por un acto irreversible. Los abogados defensores, en cambio, intentaron presentar sus acciones como un arrebato incontrolable, provocado por una profunda herida emocional. Destacaron que la traición, la verdad oculta y la noticia de un hijo con otro hombre fueron un golpe devastador para él. La defensa sostenía que Oliver no había planeado el asesinato con antelación, sino que simplemente perdió el control, dominado por una ola de dolor y rabia. Argumentaron su impecable pasado, la falta de antecedentes de violencia y cómo la traición lo había llevado al límite. Los psicólogos, convocados por la defensa, aseguraban que Oliver había desarrollado un trastorno severo debido al trauma emocional inesperado y que actuó bajo el efecto de un estado de shock momentáneo. Lo describieron como una víctima de la traición, alguien que había perdido el control en medio de un dolor extremo. Esta explicación parecía lógica para muchos, pero el fiscal insistía en que la calma de Oliver y su preparación, incluido el uso del arma, indicaban una intención deliberada. Los miembros del jurado escuchaban atentamente a ambas partes, pero la pregunta principal seguía en el aire. ¿Fue este asesinato un impulso espontáneo causado por emociones intensas o un acto de venganza cuidadosamente planificado? Durante todas las sesiones, Oliver permaneció indiferente ante las acusaciones y la defensa, como si él mismo ya hubiera dictado su propio veredicto. Su frialdad con la que enfrentaba el proceso fue para el jurado la prueba final. Después de varios días de deliberaciones, el jurado llegó a una decisión, aunque el veredicto final sería solo un nuevo capítulo en esta tragedia. Después de largas y tensas audiencias, cuando todos los argumentos finales ya habían sido expuestos, el jurado emitió su veredicto. Oliver Garrett fue declarado culpable de asesinato premeditado. El juez, mirándolo atentamente, pronunció la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión del tribunal fue dura e inapelable, como lo requería un crimen que había sacudido a toda la comunidad. Oliver recibió el veredicto con calma, con una especie de resignación que sorprendió a todos los presentes. Para él, el juicio y la sentencia eran solo una formalidad. Había aceptado su destino aquella noche en la que acabó con su vida pasada. Su indiferencia durante el proceso, sus respuestas tranquilas y casi mecánicas, su negativa a justificarse o buscar clemencia. Todo esto había reforzado ante los ojos de la sociedad la imagen de un hombre frío que eligió destruir todo lo que alguna vez amó. En la sala de audiencias, entre los presentes, se encontraban amigos y familiares de Emma, quienes apenas podían contener las lágrimas. Sus padres, destrozados por el dolor, miraban a Oliver con una mezcla de horror e incomprensión, incapaces de entender cómo alguien a quien habían conocido y querido podía convertirse en el asesino de su hija. Para ellos, esta tragedia era inexplicable. Todos esos años habían visto en Oliver a un esposo fiel y confiable. Hasta hacía poco, él era parte de su familia, y ahora era su peor pesadilla. Ese día, la tranquila vida en Everett pareció desmoronarse definitivamente. Durante años, los residentes habían percibido a los Garrett como el símbolo de la estabilidad y la felicidad, una familia perfecta, y ahora descubrieron que detrás de esas puertas cerradas se escondía un secreto que había destruido todas sus ilusiones. Vecinos y amigos estaban conmocionados, replanteándose sus propias ideas sobre la confianza, la lealtad y el amor.
Este caso se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la vida construida sobre el engaño y los sentimientos reprimidos. Cuando Oliver fue escoltado fuera de la sala, no miró atrás. Se dirigió hacia la salida, dejando atrás a su familia, su vida y el recuerdo de un pasado que él mismo había destruido. Aquellos que lo conocían no podían asimilar que ese hombre silencioso y reservado había ocultado en su interior una oscuridad que nadie había percibido. La tragedia de los Garrett, ahora conocida por todos, quedó como una lección para el pueblo. Una lección sobre la fragilidad de la confianza y las inevitables consecuencias de los secretos ocultos. Ahora, Oliver permanecerá para siempre en la memoria de los habitantes como el hombre que arruinó su vida por venganza. Esta historia perdurará en sus recuerdos como un recordatorio de que incluso las personas más cercanas pueden realizar actos que nadie podría haber imaginado.